Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien en casa. Bien, vamos a continuar trabajando entonces el área de matemáticas y nos habíamos quedado en lo que era la inclusión y la pertenencia de conjuntos. Bien, ahora nos toca trabajar lo que son las operaciones con conjuntos. Bien, en operaciones existen varias operaciones en conjuntos. Bien, ahora las vamos a desarrollar. Para ello necesito que estés bien atento, ¿ya? Bien, simplemente vamos a desarrollar tres operaciones en lo que son los conjuntos. Rapidísimo. Vamos a la primera, que es la unión de conjuntos. Una unión de conjuntos se representa por la letra U, ¿correcto? Bien, ahora la unión de conjuntos viene a ser igual que su nombre dice, unir los conjuntos, ¿ya? Vamos entonces acá a ponerle un valor. Dice que el conjunto A sean estos elementos y el conjunto B sean estos elementos. Entonces, el conjunto A va a ser esto y el conjunto B va a ser esto. ¿Correcto? Bien. Listo, ya tenemos entonces. Ahora dice que acá el conjunto A nos plantean estos elementos, 2, 4, 6, 8, 10. Y el conjunto B nos plantean estos. Entonces solamente nosotros tenemos que colocar estos elementos en los conjuntos. Vamos entonces a ello. Primero, antes de colocar, por favor, tienes que darte cuenta cuáles son aquellos que se repiten. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que el 8 se repite también acá. El 10 se repite también acá. Entonces, acá vamos a poner el 8 y el 10, ¿ya? Y a partir de ello rellenamos en esta parte todos los otros elementos que pertenecen a dicho conjunto. Por ejemplo, tenemos el 2 que pertenece a la A, el 4 que pertenece a la A, el 6 que pertenece a la A. Ahora, el 8 y el 9 también, porque A es todo el conjunto verdecito. Vamos a ver. Tenemos al 9, tenemos al 11, tenemos al 12 y tenemos al 13. Entonces, esos son mis conjuntos, mis elementos que están dentro de este conjunto. ¿Ya? Bien, eso es todo para poder colocar en nuestros elementos. Ahora, lo que nos están diciendo es que nosotros encontremos A unión B. Y como decía, la A unión B o la unión de conjuntos solamente es todos los conjuntos que pertenecen tanto a A como a B. ¿Y cómo lo representamos gráficamente? De esta manera. Observa. La unión de A y B va a ser todo el gráfico. O sea, ¿qué estoy diciéndote acá? Que va a ser toda la unión de ambos conjuntos. ¿Ya? Gráficamente. Entonces, A unión B van a ser todos los elementos que pertenecen a como a B. Entonces, rapidísimo vamos a darnos cuenta que la A unión B vendría a ser 2, vendría a ser 4, vendría a ser 6, vendría a ser 8, vendría a ser 9, vendría a ser 10, vendría a ser 11, vendría a ser 12 y vendría a ser 13. ¿Ya? Entonces todos estos vendrían a ser nuestros elementos del conjunto A unión B. Si te has dado cuenta, viene a ser todo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, te dan gráficos separados? Por ejemplo, acá vendría a ser el conjunto A y este vendría a ser el conjunto B. A este tipo de gráficos se le llaman conjuntos disjuntos, o sea, estos conjuntos no están juntos, están separados, por eso se llama disjuntos, ¿ya? Entonces, si yo tengo acá A unión B, vamos a poner los elementos de A rápido. A vendría a ser 2, vendría a ser 4, vendría a ser 6, vendría a ser 8, vendría a ser 10. ¿Correcto? Bien. Esos vendrían a ser mis elementos de conjunto A. Ahora, mis elementos del conjunto B vendrían a ser 8, vendrían a ser 9, vendrían a ser 10, 11, 12
y por último 13. Estos vendrían a ser mis elementos, ¿correcto? Estoy solamente rellenando lo que está dentro de mis conjuntos. Ahora, ¿qué cosa viene a ser la unión cuando están siendo disjuntos? O sea, estos elementos, perdón, estos conjuntos no están juntos, están separados, por eso se llama disjunto. Entonces, a esto, ¿cómo le llamamos o cómo haríamos para hacer nuestra unión de conjuntos? Es simple, tal como te he enseñado. La unión viene a ser todos los elementos, tanto del conjunto A como del conjunto B. Entonces, acá vendría a ser A unión B, vendría a ser igualito que mi anterior, porque es la unión, no hay problema que no estén juntos. Vendría a ser 2, vendría a ser 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y por último 13. ¿Ya? Bien, ahora pasemos entonces a lo que nos pone en lo siguiente. El siguiente o la siguiente operación vendría a ser intersección. La intersección ya también viene a ser el choque o corte en este caso, o aquellos elementos que comparten dichos conjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener el conjunto C. Voy a poner acá el conjunto C y acá el conjunto D. Ahora, la intersección se representa por una U invertida o también llamada, puedes llamarle una N como una N, pero en sí es una U invertida, ¿ya? Eso viene a ser lo que representa la intersección. Entonces, vamos a ver la intersección. ¿Qué es? La intersección solamente son los elementos que comparten ambos conjuntos. En acá, la unión eran todos los elementos de ambos conjuntos. En la intersección solamente es aquellos que comparten o se repiten. Por ejemplo, la C, ¿qué elemento se repite? 10, 11, 12, 13 a comparación de la D. Allá, profesor, acá se está repitiéndose la 13 y la 13. La 14 y la 14. Muy bien. Entonces viene a ser la 13 y la 14, ¿correcto? Bien, y luego rellenamos los siguientes números. Acá tenemos al 10, tenemos al 11 y tenemos al 12. Acá tenemos al 15, acá tenemos al 16 y acá tenemos al 17. Bien, ahora te pregunto, ¿cuál es la intersección? Solamente aquellos elementos que se repiten. Entonces, acá vendría a ser mi intersección, los elementos que se repiten. ¿Y cuáles son aquellos que se repiten? 13 y 14. Nada más viene a ser mi intersección. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si mis conjuntos son disjuntos? O sea, que existen o están separados. Por ejemplo, acá tenemos a la C, acá tenemos a la D, ¿correcto? ¿Sí? Bien, tenemos acá entonces sus elementos que son 10, que son 11, que son 12, que son 13, 14. Ahora, tenemos acá 13, 14, 15, 16 y 17. También en este caso son aquellos conjuntos o elementos que se repiten. Lo mismo va a encajar. Sin embargo, ¿qué pasaría si en este caso no hubiera en el 13 y el 14, no hubiera y solo habría, por ejemplo, otros datos? Y acá podría haber, por ejemplo, estos datos. ¿Qué es lo que pasa? Acá la intersección vendría a ser, o en este caso, C intersección D vendría a ser nulo. ¿Correcto? No hay intersección. ¿Ya? No hay intersección. ¿Ya? Cuando estos conjuntos son disjuntos, o sea, son separados. No hay intersección. La intersección vendría a ser nula. Bien, vamos entonces al próximo o al próximo, en este caso, operación de conjunto, que es la diferencia. Vas a aprender hasta ahora
lo que es unión, intersección y diferencia. La diferencia no es más que la resta, ¿correcto? Una resta de conjuntos. Tú vas a restar un conjunto del otro. Simple, simple, ¿verdad? Bien, tenemos acá el conjunto E que tienen todos estos elementos. Y el conjunto F que tienen todos estos elementos. ¿Cómo podemos colocar dentro de nuestro gráfico? Simple, les he dicho, siempre aquellos elementos que se repiten los pongo al centro, siempre. ¿Ya? Ahora, los otros elementos que están compartiéndose los pongo en los lados. Por ejemplo, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4, acá está el 5, acá está el 6. Ahora, acá está el 9, acá está el 10, acá está el 11 y aquí está el 12. Entonces, esos son los elementos que comparten, que en este caso no comparten, sino que están distribuidos dentro de mi conjunto. Bien, ahora voy a hacer la diferencia de este conjunto. ¿Cómo hago esta diferencia? Simple, chicos, simple, es sencillo. Lo único acá que voy a mencionar va a ser lo siguiente. Si yo voy a hacer una diferencia de este conjunto con este conjunto, el truco es el siguiente. La respuesta siempre va a ser tu primer conjunto. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo es que haces una diferencia? E menos F. A la E lo voy a restar toda la F. ¿Cómo hago esto? Si tú sabes bien el conjunto E, me faltó acá poner, y acá el conjunto F, date cuenta, el conjunto E es todo lo que está en el conjunto celeste. Y el conjunto F es todo lo que está en el conjunto verde. Sin embargo, en la diferencia se considera solamente aquellos elementos que pertenecen solo a un conjunto, sin compartir. Por ejemplo, si te has dado cuenta, E sería todo el celeste, pero acá hay un 7 y 8 que comparto. Entonces, la diferencia de E menos F es solo E. Vendría a ser solo E. ¿Y cuántos serían estos elementos? Sería el 1, sería el 2, sería el 3, sería el 4, sería el 5 y sería el 6. Nada más vendría a ser la diferencia de este conjunto. ¿Correcto? Bien, ahora si yo tuviera F menos E, o sea, sería que a F, o sea, F lo voy a restar la E, vendría a ser ya también lo inverso. Les dije que siempre la respuesta va a ser el primer conjunto, que solamente pertenezcan a este. Ahora, en este caso, vendría a ser ¿qué cosa? Solamente esto. ¿Sí? Eso vendría a ser nuestro conjunto, en este caso, la diferencia. F menos E vendría a ser solamente F. ¿Cuáles son? 9, 10, 11 y 12. Nada más. Nada más. ¿Correcto? Nada más vendría a ser nuestro conjunto. Entonces, así de sencillo es como hacemos la diferencia. F menos E y E menos F. Lo único que diferencia o cambia acá es que solamente voy a permanecer trabajando con el primer conjunto como respuesta. ¿Ya? E menos F, la respuesta es E, pero son los elementos que solamente pertenecen a E, como son este caso. Ahora, si fuera F menos E, son los elementos que pertenecen solamente a F, que serían estos. Así de sencillo es como trabajamos las operaciones en los conjuntos. Bien, les dejo con su ficha de extensión y el texto escolar. Hasta la siguiente clase.